Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a este charla de este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que juega las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has escrito. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre, la cogió de la mano y se la pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Bueno, buenos días para todos ustedes. Para esta semana vamos a mandar materiales muy interesantes para que ustedes estén pendientes. En primer lugar, vamos a mandar la charla de hoy, pero vamos a mandar un libro que se llama El Dios de la Fe, el Dios de los Filósofos, de Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI. Otro tema, la fe sobrenatural. El otro, la experiencia de fe cristiana. Y el último, que es muy interesante para que ustedes también lo lean, Creer, invitación a la fe católica para mujeres y los hombres del siglo XX. Entonces, para que ustedes reciban estos materiales y los que quieran profundizar y leer, pues bienvenidos. Para eso mandamos esto, para que ustedes sigan estudiando y sigan profundizando en el tema de la fe. Entra ya en el tema de hoy. Recordemos que estamos estudiando las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí ven todos la diapositiva? ¿La están viendo? Hernán, ¿aló? ¿Alguien me puede decir si está viendo la diapositiva de hoy? Bueno, me dijeron por el chat que sí la están viendo. Entonces, hoy seguimos con el segundo tema, la vida cristiana, vida de fe. Necesidad de la fe para la salvación. Entonces, este título es muy significativo porque para la salvación, recuerden ustedes, se necesita la vida
de la fe. La vida de la fe. La fe es el inicio de la salvación, condición necesaria para la amistad con Dios. Recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 15, donde el Señor nos dice que ya no nos llama siervos, sino llama amigos. ¿Pero qué significa esto en el plano material existencial? Que la verdadera oración, la verdadera experiencia de Dios, parte de la amistad. Es decir, desarrollamos la fe a través de la amistad con Dios. Y como hemos dicho en otros programas, la amistad implica confianza. Es decir, que nuestra verdadera relación con Dios se da a través de la fe expresa la amistad y la amistad se fundamenta en la confianza. Por eso el Señor le dice a Sor Faustina que Él en el fondo nos pide la confianza, porque en la confianza se sitúa todo. En la confianza se implica todo. Y Él dice claramente, Jesús le dice a Sor Faustina, que hay que tener confianza, que no hay que temer, que la desconfianza de nosotros los creyentes es lo que más le duele, es lo que más lo aflige. Entonces, verdaderamente desarrollamos la amistad, desarrollamos la fe, cuando en el fondo tenemos confianza. Y hay que pedirle entonces al Espíritu Santo que nos dé la confianza para depositarla en el Señor. De ahí la ejaculatoria, Jesús, en ti confío, que también debemos repetir diariamente, Jesús, en ti confío. El que cree, aceptando el don de la fe, recibe un nuevo ser que le hace hijo de Dios. Es decir, nos debemos sentir hijos de Dios. Y cuando uno se siente hijo de Dios, se siente amado por Dios. Y debemos tener la actitud del niño pequeño, del niño recién nacido, del niño de meses, que lo colocan en los brazos de la mamá o del papá y se deja acariciar por la mamá o por el papá. Esa debe ser nuestra actitud, de acariciar por el Señor. Y nos dejamos acariciar por el Señor expresamente cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía. Cuando usted adora a Jesús en la Eucaristía, se está sentando en fe y se está dejando amar. Porque ir a adorar implica sentarse en fe y dejarse amar. Es decir, dejarse acariciar por la fuerza, por la palabra que sale del Señor. Recordemos que el Evangelio Lucas 6:19 dice claramente que del Señor salía una fuerza que sanaba a todos. Es decir, que cuando yo adoro a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, me estoy dejando sanar, me estoy dejando transformar, me estoy dejando aliviar por la palabra del Señor. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino de la salvación, quien se hace presente en su cuerpo que él da a la iglesia. Entonces, fijémonos que Cristo es el mediador, el que me lleva a Dios. Por eso tenemos un gran mediador, que es ¿quién? Jesucristo. Y por lo tanto, debemos colocar la confianza y la fuerza en el Señor. El mismo Cristo declaró de modo explícito la necesidad de la fe y del bautismo para salvarse. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Afirmar la necesidad de la fe para salvarse es afirmar también que nadie se justifica por sus propias obras,
Nadie es fuente de su propia justicia. Es decir, nos justificamos a través de la fe y por eso cada uno de nosotros debe tener la actitud de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Debemos pedirle al Señor que acreciente la fe en cada uno de nosotros, que verdaderamente nos llene de su espíritu de fe. Pero como ya sabemos, la fe se consigue por gracia de Dios y teniendo y llevando una vida de oración y una vida sacramental. Fe y vida. La fe es principio, inicio de una vida nueva, la vida sobrenatural, la vida de los hijos de Dios, una vida de amistad con las tres personas divinas. La fe supone relacionarme con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La fe supone entrar en un coloquio con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La fe supone un diálogo continuo con Dios en mi corazón. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, nosotros debemos mantener en un diálogo continuo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo que inhabita en cada uno de nosotros, que inhabita en nuestro interior y en nuestro corazón. Esa es la vida de los santos. Los santos son aquellas personas que todo el día están en la presencia del Señor, están dialogando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, están haciendo jaculatorias que los mantienen en contacto con el Señor, que mantienen su espíritu en fervor, que mantienen su espíritu desde una perspectiva de temor, desde una perspectiva de piedad. Porque cada vez que yo invoco al Señor, cada vez que yo llamo al Señor, cada vez que yo entro en relación con el Señor, pues estoy viviendo el don de la piedad y el don del temor de Dios. Mediante la fe, el cristiano va adquiriendo el modo de pensar de Dios y surge el diálogo de los que se aman, de los que comparten sus vidas, el diálogo de la oración y el diálogo de las obras. Pero miremos la primera parte. Mediante la fe, el cristiano va adquiriendo el modo de pensar de Dios. Eso es muy importante. ¿Y qué significa pensar como Dios? Significa reproducir en nuestra vida los criterios del Evangelio. Y por eso es necesario, como lo dice la Iglesia, hacer continuamente la lección divina, leer, meditar, orar y contemplar. Es decir, escrutar la palabra del Señor, para que escrutando la palabra del Señor, nosotros vivamos la palabra del Señor y tengamos la mente y la mentalidad del Señor. Entonces, la santidad implica pensar como Dios. La santidad implica vivir el derecho, la justicia, vivir la misericordia, que es el mensaje de los profetas, y concretamente vivir la misericordia, porque viviendo la misericordia nos asemejamos al Hijo y al asemejarnos al Hijo nos asemejamos a Dios. Recordemos que la omnipotencia se expresa a través de la misericordia, a través de la compasión. Y por eso entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir y a pensar como Dios. Y de ahí la importancia de leer, releer y leer la palabra del Señor. Recordemos lo que Jesús le dice al demonio. No solamente se vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué significa eso? Vivimos espiritualmente, cristianamente, de la lectura asidua de la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser alimento para nuestro corazón, para nuestra vida interior. De ahí la necesidad de todos los días leer y releer el Santo Evangelio, como lo dice el Papa Francisco y también como lo ha dicho la Iglesia. La vida moral de los hijos de Dios
tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. ¿Por qué? Porque los actos de las otras virtudes teologales necesitan como realidad previa el acto de fe, del mismo modo que todo acto de la voluntad, un acto previo de la inteligencia. Entonces, fijémonos que la base de nuestra experiencia de Dios, el fundamento de nuestra experiencia de Dios es la fe. Por eso hay que decirle al Señor que nos aumente la fe, que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento, es la experiencia de Dios. Ahora bien, una persona de fe no es lo mismo que una persona no creyente o una persona atea. Y eso se refleja en el campo existencial, en el campo de la vida. Cuando hay una calamidad doméstica, la muerte de un ser querido, es más fácil asumirlo desde la fe que asumirlo sin fe. Porque una persona, cuando tiene una calamidad doméstica, si tiene fe, puede superar más fácilmente el duelo que una persona que no tenga fe. Entonces, la necesidad de alimentar la fe. ¿Y cómo alimentamos la fe? A través de la vida de oración. Tú alimentas la fe a través de la vida de oración. Hay un santo muy importante, Carlos Borromeo, que es un obispo, que tiene una lectura que se lee en el oficio divino, que dice que palabras más, palabras menos, dice que la fe es como una pequeña llama que hay que ir alimentando, no hay que dejarla apagar. Entonces nosotros no podemos dejar apagar la fe, sino todo lo contrario, hay que alimentar la fe. Y alimentamos la fe a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la lectura de la vida de los santos, que en este campo nos ayuda mucho a vivir la experiencia de la fe. Una lectura de los santos es maravillosa, tanto así que muchos convertidos se han dejado transformar por la vida de los santos. Uno de ellos, San Ignacio de Loyola, que cuando cayó herido, él era una persona que leía mucho, sobre todo novelas de tipo caballeresco, pidió que le dieran libros para leer y le pasaron la vida de los santos y leyó la vida de los santos y San Ignacio de Loyola quedó tan motivado que entró por el camino de la santidad. Para decir entonces que una lectura buena en este caso nos anima mucho, nos mueve mucho. Y por eso la necesidad, como les dije anteriormente y les he dicho en muchas ocasiones, de leer la vida de estos santos que nos motivan a ser santos, porque recordemos lo que nos dice la iglesia en la Lumen Gentium capítulo quinto, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Y una manera es leyendo la vida de los santos, que es muy rica, que es muy amena, que es muy agradable y aprendemos de la experiencia de Dios de estos hombres y mujeres. Los actos de esperanza y caridad, por ser auténticamente humanos, son frutos de un acto de conocimiento. No puede desear ni amar lo que no se conoce. Y recordemos que la fe es una manera de conocer. La fe es una manera de conocer. Y si tenemos espíritu de fe, estamos abiertos a la virtud de la esperanza y estamos abiertos a la virtud de la caridad, porque la fe es la que nos abre, es la que nos fundamenta para entrar en relación con Dios. Pero la fe no es solo la fuente de vida cristiana, sino que es un elemento esencial de todo su desarrollo. Es decir, desde que estemos aquí en la tierra, debemos alimentar continuamente la fe. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe para desarrollar la relación con Dios. Porque la relación con Dios, con el Dios de Jesucristo, implica la vida de fe. Implica creer en Dios.
implica creer en la Escritura, pero sobre todo implica hacer vida esa relación. Entonces, hay que creer, hay que tener fe y hay que crecer en la fe. La fe se debe manifestar y estar presente en todas las obras del cristiano, en los actos de cualquier virtud, que siempre deben ser, en cierto modo, actos de fe. La fe debe penetrar la vida cristiana. Es decir, todo debe estar impregnado por la fe. Por eso también, como les he dicho en otras ocasiones, debemos ver nuestra historia particular, individual, pero también nuestra historia comunitaria a través del ojo de la fe. Debemos escrutar los signos de los tiempos, las realidades mundanas a partir de la fe y preguntarnos qué nos está diciendo el Señor en nuestra historia particular, es decir, en nuestra historia individual, pero también qué nos está diciendo el Señor en nuestra vida comunitaria. Hay que leer nuestra vida desde la fe. Y cuando uno lee la vida desde la fe, uno se sabe amado y sobre todo se sabe sostenido por la fuerza del Señor. Y esa es la diferencia de los santos frente a nosotros, porque ellos todos los acontecimientos de la vida, aún los acontecimientos más difíciles, más dolorosos, los veían desde la fe, porque sabían por experiencia que Dios estaba allí y que estaba con ellos y que los estaba sosteniendo a pesar de la dificultad. Entonces hay que ver la vida desde la fe. Es muy importante tener en cuenta que la fe a su vez tiene su fuente en el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo la fuente de las virtudes teologales. Es el Espíritu Santo la fuente de la fe, la fuente de la esperanza y la fuente de la caridad. Yo por eso les insisto a ustedes tanto la necesidad de invocar continuamente al Espíritu Santo. Por eso tuvimos el programa del Espíritu Santo el mes pasado para mostrarles la importancia de llamar, de invocar al Espíritu Santo y de relacionarnos continuamente con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer en espíritu de fe, en espíritu de esperanza y en espíritu de caridad. Sin la fuerza del Espíritu Santo no se puede hacer nada. Yo los invito a todos ustedes, especialmente a los hermanos de México, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de Canadá, que vean por YouTube las conferencias de Monseñor Uribe Jaramillo. Monseñor Uribe Jaramillo fue un obispo colombiano de la Renovación Carismática que fue un propagador del Espíritu Santo aquí en Colombia y fue una persona que tuvo mucha fuerza a nivel pastoral porque verdaderamente era santo, era un hombre de oración. Y él, en todas sus conferencias, habla claramente de dos cosas que van de la mano: el Espíritu Santo y la vida de oración. Entonces, los invito a que entren por YouTube y bajen las conferencias de Monseñor Uribe Jaramillo. Por favor, Patricia o Hernán, si me pueden escribir en el chat, Monseñor Uribe Jaramillo, para que ustedes miren las conferencias de este obispo, ya murió, que son tan importantes, que dejan tantas enseñanzas, que nos dan criterios de discernimiento, que nos dan criterios de fe y que muestran la necesidad de la oración y del Espíritu Santo. Él predicaba mucho a los sacerdotes y a los religiosos. Y a los religiosos nos decía claramente, y a los sacerdotes nos decía claramente, que la oración es fundamental, es clave en la vida espiritual y que el único, ojo, el único que nos da la fuerza y que nos enseña a orar es el Espíritu Santo. Qué bueno que escuchen estas conferencias porque, como les digo, hay criterios para nuestra vida práctica
para nuestra vida pastoral. La Sagrada Escritura nos enseña que la fe debe ir unida a la caridad. En caso contrario, sería una fe muerta. Es decir, la fe en el Señor implica la dimensión de la vida caritativa. Pero por eso debemos tener dos criterios unidos o que van de la mano. En primer lugar, debemos tener la experiencia de Dios, que lo va a decir el Magisterio de Aparecida. Hay que tener una verdadera experiencia de Dios. Y el otro criterio que va de la mano de la experiencia de Dios, que el Papa Francisco lo ha dicho mucho y que es el criterio para interpretar Fratelli Tutti en el segundo capítulo, es el criterio de la compasión. ¿Qué significa esto en términos creyentes? Por un lado, cultivamos la fe con una profunda experiencia de Dios, pero por otro lado, cultivamos la caridad viviendo la misericordia y viviendo la compasión. Recordemos que las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 obras espirituales. ¿Y qué significa esto? Que estamos llamados a recrear, a vivir nuestra fe, a dinamizar nuestra fe, viviendo el espíritu de misericordia, y vivimos el espíritu de misericordia cuando en nuestra vida particular, en nuestra vida cotidiana, vivimos la lógica de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. ¿Y qué significa ser creyente? Significa encarnar en nuestra historia particular los criterios del Evangelio. Eso es lo más importante. Encarnar en nuestra vida particular, en nuestra vida de amas de casa, de trabajadores, de profesionales de la salud, de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera. Encarnar la lógica del Evangelio. Entonces, esto que estamos viendo hay que llevarlo al terreno de la vida. ¿Por qué? Porque puede haber una tentación que ya está denunciada por los profetas. Por un lado, dicen los profetas, ustedes me alaban y me dan culto, pero por otro lado, van sus obras. Y no podemos dividir el culto a Dios y la vida por otro lado, sino todo lo contrario. Tenemos que unir el culto a Dios y nuestra vida cotidiana. Cotidiana. Es decir, que si vamos a la Eucaristía el domingo, si decimos que somos creyentes, si decimos que somos cristianos, si decimos que profesamos la fe en Jesucristo, pues debemos vivir como el Evangelio nos muestra, pasando, haciendo el bien y teniendo una actitud de servicio, o viviendo lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos cuando nos dice claramente que estamos llamados a vivir como hombres de espíritu. El magisterio de la Iglesia, haciéndose eco de la enseñanza de la Escritura, enseña que la fe, si no va acompañada de la esperanza y la caridad, no une perfectamente al hombre con Cristo, ni lo convierte en miembro vivo de su cuerpo. Es decir, la fe supone la vivencia de la esperanza y la vivencia de la caridad, que son las virtudes que vamos a seguir viendo. Ya dentro de 8 días entramos a la virtud de la esperanza, pero hay que decir entonces que la fe implica la vida de la esperanza y la vida de la caridad. La fe cristiana es sobre todo un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. Entonces, fijémonos las palabras tan importantes. La fe es una memoria viva de sus mandamientos. Es decir, la fe implica hacer memoria de la vida de Cristo. Pero también la fe implica una verdad que está en Cristo. Y también la fe implica hacerla vida, hacerla experiencia de vida, que es lo más importante. La fe tiene también un contenido moral.
suscita y exige un compromiso coherente de vida, comporta y perfecciona la acogida y la observancia de los mandamientos divinos. Entonces, si yo tengo fe, debo vivir la lógica de los mandamientos de la iglesia, de la ley de Dios y la lógica de las bienaventuranzas. Padre, yo no soy capaz, dicen de pronto, yo no soy capaz, yo tengo dificultades. Ahí entonces hay que pedir mucho la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir la lógica, el espíritu de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la misma iglesia y sobre todo el espíritu de las bienaventuranzas. Recordemos que hay dos formularios de las bienaventuranzas, el formulario de Mateo y el formulario de Lucas. Pero cuando miramos el formulario de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12, ahí miramos las bienaventuranzas y cada bienaventuranza nos muestra cuál debe ser la actitud, en primer lugar, frente a Dios. En segundo lugar, la actitud frente a los hermanos. Porque, ¿qué nos están mostrando las bienaventuranzas? La manera de relacionarnos con el Dios de Jesucristo. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa palabra pobres de espíritu implica la experiencia de los anagüí, a la cual pertenece María, José, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los anagüí? ¿Quiénes son los pobres? Los que han colocado la confianza en el Señor, los que han obedecido la palabra del Señor, los que se han abandonado en la palabra del Señor. Y por eso María es un referente muy importante, tanto así que el Papa Juan Pablo II va a decir, no solamente el Papa, sino toda la Iglesia, María es la mujer de la fe, porque María desarrolla la confianza en Dios, obedece a la palabra del Señor y se abandona en las manos del Señor. Por eso María es un referente clave para nuestra vida creyente y por eso la iglesia muestra y nos presenta a María como modelo de la mujer de fe. Y hay que pedirle a ella que interceda ante Jesús para que Jesús nos dé el Espíritu y para que teniendo el Espíritu entremos en el camino de la fe. ¿Para qué sirve la fe? La fe nos capacita para ver la llamada de Dios a colaborar con Él en la gran obra de redención. También cuando nos encontramos con nuestros deberes ordinarios en el descanso, con las alegrías y las penas de cada jornada. Es decir, la fe nos capacita para ver todas nuestras realidades, todas, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Y por eso la expresión de Teresita del Niño Jesús, todo es gracia. ¿Pero por qué lo decía ella? Porque era una mujer de fe y porque para ella todo era gracia, todo era una benevolencia, era una caricia de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Todo es gracia, todo viene de la mano de Dios. Y allí está el libro de Job, que hay que volverlo a leer. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Y la experiencia de Teresa de Jesús la Grande. Nada te turbe, nada te espante, solamente Dios basta. Es decir, que esa debe ser la actitud de nosotros los creyentes, los cristianos. Todas las realidades humanas nobles son campo para vivir y crecer en la fe. En todas se puede descubrir la voz de Dios que nos invita a responder con amor a su amor. Es decir, en todo, en toda nuestra realidad, debemos ver la mano de Dios, la mano de Dios.
En las criaturas vemos el reflejo de Dios. En los hombres vemos el reflejo de Dios. En todo debemos ver el reflejo de Dios. Es muy importante desarrollar esa capacidad de asombro ante el misterio y sobre todo tener una respuesta ante ese misterio, y esa respuesta se da cuando tenemos permanentemente una actitud de acción de gracias, una actitud de alabanza, alabar a Dios, agradecer a Dios por todo lo que nos da. ¿Por qué? Porque en todo se está mostrando la mano del Señor. Y aquí, en el fondo, está resonando el misterio de la divina providencia, que significa que Dios dirige todo sabiamente y Dios permite todo para el bien de los que Él ama. Y eso solamente uno lo reconoce cuando tiene un espíritu de fe, cuando tiene una experiencia profunda de Dios. Por eso vuelvo y digo la necesidad de leer la vida de los santos, porque los santos nos enseñan a enfrentar la vida y todos los acontecimientos que conlleva la vida desde una perspectiva de fe. El cristiano vive su fe en la vida ordinaria, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes, y con su reflexión personal, iluminado por la fe, tomando las decisiones profesionales, familiares, políticas que le parezcan mejores delante de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que el hombre de fe toma decisiones desde la fe, desde la oración. Y el modelo es Jesús de Nazaret, que antes de elegir a sus discípulos, dice el texto, concretamente Marcos 3, 14, 16, sube a la montaña, entra en intimidad con Dios y toma decisiones. Si miramos la experiencia de Jesús, la dinámica de Jesús, Jesús antes de hacer las grandes hazañas que hizo, hace oración. Y si miramos la vida de los santos, también los grandes santos toman decisiones desde la oración. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Que al igual que Jesús, que la experiencia de los santos, nosotros antes de las grandes decisiones y también de decisiones de pronto simples o pequeñas, debemos orar. ¿Para qué? Para que Dios nos dé el espíritu del discernimiento. El Papa Francisco, en sus documentos, está hablando mucho de el discernimiento. El discernimiento, que es una palabra clave para nuestra vida espiritual y para saber escoger lo que tenemos que escoger. El crecimiento en la fe. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Ojo, el primer mandamiento pide que alimentemos y guardemos la fe. Alimentar la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Leyendo la escritura. ¿Cómo se alimenta la fe? Haciendo oración. ¿Cómo se alimenta la fe? Llevando una vida sacramental. ¿Cómo se alimenta la fe? Estudiando la doctrina cristiana católica, concretamente estudiando las verdades de la fe que están contenidas en el catecismo de la Iglesia. Y todos nosotros estamos llamados a alimentar la fe, a conocer nuestra fe y a crecer en la fe y a guardar la fe y a defender la fe y por ende a proclamar la fe. Pero para eso, en primer lugar, debemos conocer, porque no amamos lo que no conocemos. Ese es un principio claro para nuestra vida. Tenemos en primer lugar que conocer para poder amar y para poder defender la fe. Y una problemática actual
muy extendida por nuestros países católicos y también los que no son católicos con mayor razón, es que no hay un conocimiento de la doctrina, porque nos hemos despreocupado de dar a conocer la doctrina, de enseñar la doctrina. No hay quien enseñe. Y por eso este programa, hermanos y hermanas, porque nos vimos en la necesidad de tratar de suplir vacíos, de tratar de llevar la palabra a mucha gente que tiene sed de Dios. Ustedes, los que están allá en la casa, tienen muchos sed de Dios, están deseosos de conocer de Dios, pero no hay quien predique, no hay quien hable, no hay quien proclame, no hay quien enseñe. Entonces nuestro motivo y nuestra tarea es predicar y mostrar la grandeza de Cristo y las riquezas del Evangelio. Entonces recordemos que estamos llamados a alimentar y a guardar esa fe. La fe, como todas las virtudes, puede y debe crecer, pero como las demás virtudes sobrenaturales, no se adquiere ni crece por el propio esfuerzo, sino por el don de Dios. Por eso, como les decía al principio, hay que pedir el don de Dios, como Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Pero, ¿quién es el don de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué significa? Que si pedimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene con los demás dones, es decir, con las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad. Hay que pedir ese don. El don por antonomasia es el Espíritu Santo, pero de ahí se desprenden los demás dones. Alimentar la fe quiere decir crecer en la fe mediante los sacramentos, la oración y las buenas obras que cooperan con la acción de Dios. Fijémonos que esto aquí es una triada: sacramentos, oración y buenas obras. No solamente nos debemos quedar en la vida sacramental a secas, sino debemos orar. No solamente debemos orar, sino debemos pasar haciendo el bien, viviendo las obras de misericordia. Y por eso es una triada importante: vida sacramental, vida de oración y sobre todo pasar haciendo el bien. Y ahí se conjuga la dinámica de Jesús, que como dicen los evangelios, sube a la montaña a intimar con el Padre, pero también pasa haciendo el bien, predicando el reino de Dios, sentándose con pecadores, curando y sanando a las personas de los males espirituales y también de los males materiales. Vivir la fe, ser almas contemplativas y para ello cuidar tiempos especiales para el diálogo íntimo con el Señor y considerar obras y palabras. Y aquí hay un elemento que yo rescato mucho, que es este: cuidar tiempos especiales. Y aquí resuena el de Ignacio Larrañaga: salva los tiempos fuertes, que los tiempos fuertes te salvarán. Es decir, si queremos crecer en la fe, si queremos crecer en la esperanza y en la caridad, debemos cuidar tiempos especiales o tiempos fuertes, que son los momentos del día que tenemos para relacionarnos más profundamente con el Señor. Y voy a colocar una imagen, la imagen del desayuno, del almuerzo y de la comida, que son las tres comidas. Normalmente todos nosotros, obviamente que podrán haber excepciones, pero normalmente podríamos decir que hay tres momentos en el día para tomar alimentos: mañana, mediodía, tarde, noche. ¿Para qué? Para mantenernos fisiológicamente. Pero así como nos mantenemos fisiológicamente a nivel material, también debemos tener momentos en el día de encuentro con el Señor, para que ese encuentro con el Señor dinamice nuestra vida de fe y nuestra vida espiritual.
Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Ahí viene la gran falla. Y hay que tener tiempo para las cosas del Señor. Y resuena el Evangelio. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Muchos de nosotros somos Martas. Estamos turbados, estamos llenos de ansiedad, estamos maltrechos, estamos cansados, estamos agobiados, estamos depresivos, vivimos en ansiedad, pero hemos dejado de lado la actitud de María. ¿Y qué dice el Evangelio? En el capítulo, el Evangelio de Lucas. María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor, escuchando al Señor y estando con el Señor. Y volviendo a la adoración eucarística, en la adoración eucarística se hace precisamente lo que hizo María, estar a los pies del Señor, contemplando al Señor, llenándonos de la fuerza del Señor. Recordemos también el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25-30. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces, ¿estamos cansados? ¿Estamos agobiados? ¿Estamos enfermos? ¿Estamos tristes? Vayamos donde el Señor. Estemos con el Señor. Pasemos con el Señor. Hay un padre mexicano, el padre Evaristo, que lo recomiendo para que lo escuchen, que tiene unos pequeños programas, aquí en Colombia se llaman TITS, que son pequeños los programas de 2 minutos, de 3 minutos, donde da claves para acrecentar la fe con el Señor. Y hablando de la adoración, el padre Evaristo dice que la adoración consiste, en primer lugar, en estar con el Señor. Estar con el Señor. Acompañar al Señor. Como les dije al principio, sentarse en fe y dejarse amar. Si nosotros hiciéramos eso, como creyentes, como cristianos, creceríamos mucho a nivel espiritual. Y el Señor derramaría mucho, pero mucho fruto. Porque recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. Sin la fuerza del Señor no se puede hacer nada. Y lo mismo lo dice el Salmo 126. En vano se cansan los albañiles. Es decir, si trabajamos por nuestra propia cuenta, nos vamos a cansar. En cambio, si trabajamos ayudados y apoyados con el Señor, nuestras cosas van a dar fruto. Y se van a ver, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Es la gracia del Señor. Nosotros somos medios, somos instrumentos, pero el que hace la tarea es el Señor. Por eso el Señor obra, ¿dónde? En la historia. Toca los corazones. Pero obviamente necesita de instrumentos. ¿Y quiénes son los instrumentos? Nosotros, los creyentes. Pero para que eso funcione perfectamente, debemos ser hombres y mujeres de oración. Eso que estoy diciendo es clave, es fundamental. Yo esta semana estudié varias vidas. Una de ellas, la del padre Emiliano Tardí, que muchos de ustedes conocerán o conocieron, ya murió también. El padre Emiliano Tardí, un sacerdote canadiense que tuvo el don de la sanación y era un hombre de oración y recomendaba claramente la vida de la oración. Aquí en Colombia, que ya lo mencioné, el padre, el monseñor Uribe Jaramillo, otro padre que también ya murió, todos tres han muerto, Ignacio Larrañaga, los tiempos fuertes, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer de oración.
y muchos otros santos que ustedes y yo conocemos, y personas del común que también conocemos, que han llevado una vida de oración. ¿Y por qué hacen cosas? Por la fuerza del Señor, porque se han alimentado del Señor y porque han respetado los momentos fuertes. Entonces, respetemos los momentos fuertes, salvemos los momentos fuertes, que ningún día, ojo, que ningún día se pase sin alimentar ese momento fuerte que es un encuentro con el Señor resucitado. Vivir de acuerdo con la fe, de modo que las obras sean reflejo de la fe que se profesa. Adquirir una formación doctrinal adecuada a la realidad personal de cada uno mediante el estudio y la lectura. Nosotros debemos ser hombres y mujeres estudiosos. Debemos estudiar, escrutar la palabra de Dios. Debemos coger la palabra de Dios y debemos coger un papel, un cuaderno y un lapicero o un lápiz e ir anotando, ir estudiando, ir escrutando, ir devorando la palabra y la doctrina de la Iglesia Católica. Como les he dicho en otros programas, nuestra iglesia no es una iglesia de garaje, no nació ayer. Nuestra iglesia es la iglesia y es grande y es portentosa porque es la iglesia de Cristo. Pero hay que amarla, hay que quererla, hay que defenderla y por ende hay que conocer la doctrina de la iglesia. Hay bibliotecas enteras, hermanos y hermanas, que nos están esperando. Si los libros pudieran hablar, los libros nos dirían, oiga, devórenos, porque estamos aquí, llevamos 10 años, 15 años, 20 años y nadie nos ha sacado. Esa es la triste realidad. Libros y libros valiosos, riquísimos en conocimientos, en criterios de vida y tirados en un anaquel. Y en el peor de los casos, haciendo cola y fila para ir a una picadora de papel, porque desgraciadamente muchos grandes libros los hemos quemado, los hemos picado, porque no nos interesan y se ha ido la cultura de nuestro tiempo y las grandes obras de los maestros universales. Entonces, ese es nuestro trabajo, conocer la doctrina, estudiar y leer. Y por eso este espacio es para eso también, para que ustedes conozcan estas obras. Y yo por eso les mando cada 8 días, trato de mandarles un libro, un artículo, para que ustedes conozcan las joyas que hay. Por ejemplo, para esta semana, como les dije al principio, les mando 4 obras para que usted estudie, para que usted lea, para que usted medite, para que usted conozca la fe cristiana católica y para que usted la pueda defender. Fe y oración. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. La fe es un don de Dios. Tenemos que agradecérsela y pedirle su incremento con insistencia y audacia. Esa es una constante, pedir la fe, pedir el don del Espíritu Santo. Yo les he dicho a ustedes que en la Eucaristía, continuamente, cuando la celebremos, debemos estarle pidiendo al Señor eso, el don de Dios, que nos acreciente en la fe. Eso es lo más importante. Lo otro viene por añadidura. Y además también es un criterio de discernimiento. ¿En qué sentido? Cuando las personas piden los dones de Dios, como la fe, la esperanza, la caridad, crecer en el amor, ser santos, santificarse, es un signo de que su fe es madura, de que tienen un crecimiento espiritual fuerte. Pero cuando las personas solamente se quedan en perspectivas materiales, como pedir carro, casa,
posesiones materiales, pues todavía le falta la fe. Porque recordemos el Evangelio, busca primero el reino de Dios y lo otro viene por añadidura. Una persona que busque primero las cosas de Dios sabe de antemano que lo otro viene por añadidura. Yo lo tengo muy vivido. Lo otro viene por añadidura. Lo material viene por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos a Dios. Y si busca a Dios, lo otro vendrá por añadidura. Ahora, no estoy diciendo que no pidamos de pronto cosas materiales. También la iglesia lo dice. Estamos llamados también a pedir. Pero de antemano tengamos confianza. Que Dios nos da eso. Pero lo primero que hay que hacer es buscarlo a Él. Búsquelo a Él. Y Dios le colmará el corazón de bendiciones. Es la experiencia de Sor Margarita Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús en Francia. Jesús le dice claramente, encárguese de mis cosas, que yo me encargaré de tus cosas. Y eso es para todos nosotros. Aquí hay mucho catequista, hay mucha gente que está en la catequesis. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Encarguémonos de eso, que el Señor suplirá nuestra vida a nivel material, etcétera, etcétera. Busquemos primero el reino de Dios y lo otro viene por añadidura. Cuando uno se entrega al Señor, a uno no le falta nada. Recuerden la experiencia de Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y nosotros qué? Y Jesús le dice, ustedes el 100 por 1. Es decir, le está diciendo, tranquilos, ustedes lo tendrán todo. Entonces, fijémonos la importancia de vivir de la fe. La fe es clave para esto. El Evangelio de la Providencia, que está en el Evangelio de Mateo y Lucas, sería bueno que ustedes allá en su casa lo leyeran, porque allí da unos criterios para la vida, hombres de fe. Recuerden que el Señor siempre va a criticar a sus discípulos por la poca fe. Expresiones como estas, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Es decir, muchas veces somos de poca fe. Y recuerden que también el Evangelio lo dice, y no pudo hacer milagros porque no había fe. La fe mueve montañas. Lo que nos pide primero Dios es, Jesús nos pide fe. ¿Tienes fe? Y nosotros debemos responder, sí, Señor, tenemos fe. Todo cuanto pidáis en la oración, cree que ya lo habéis recibido. Tal la fuerza de la oración, todo es posible para quien cree con una fe que no duda. No hay que dudar, sino hay que tener la confianza en el Señor. Hacer actos de fe. La fe crece mediante los actos de fe, ya sean implícitos en razón del mérito, no tanto porque sean acciones nuestras, sino porque son cooperación con la acción divina. En especial ayuda grandemente al fortalecimiento de nuestra fe realizar actos explícitos de fe, rezar algunos de los símbolos, hacer actos de fe sobre algún misterio de nuestra fe en que nos tengamos que apoyar en un momento determinado. Es decir, profesar el credo, es decir, hacer las jaculatorias. Por ejemplo, Jesús, en ti confío. Y ojalá permanentemente tener esos actos de amor, esas pequeñas jaculatorias, Jesús, en ti confío. Hay una jaculatoria de una santa, de una monja de clausura, capuchina, que dice, Jesús María, os amo, salva almas. La monja se llama Consolata. Y el Señor le dice a Sor Consolata, yo solamente pido un acto de amor. Y ese acto de amor para mí es muy valioso.
porque allí están los dos amores, el amor a mí, el amor a María y el amor a las almas. Y le dice Jesús, le dice Jesús a Consolata, que diga, Jesús, María, os amo, salva almas. Y de esa experiencia, su confesor, creo que el padre se llamaba el padre Lorenzo, va a sacar dos libros muy interesantes que están también en la red para mirar toda la teología que está detrás de ese acto de fe. Todas las enseñanzas y las implicaciones de ese acto de fe, que sería bueno que ustedes lo leyeran en sus casas para que ustedes vean la maravilla de lo que hace ese acto de fe. Jesús, María, os amo, salva almas. Fíjate que ese acto de fe está dirigido a Jesús, pero es que a Jesús no lo podemos ver sin María, porque donde está María está Jesús y donde está Jesús está María. Pero el medio, la importancia de Jesús es también que Jesús quiere la salvación de todos los hombres y de todas las mujeres. Entonces, cuando yo digo Jesús, María, os amo, porque la vitalidad y el principio están en el amor, es un amor que se extiende a Cristo, a María, pero que tiene una referencia salvífica hacia los demás, es decir, hacia las almas. Hay dos libros, como vuelvo y repito, que están también en la red, para que ustedes los bajen, si no yo se los mando por acá, por este medio, y ustedes se den cuenta la riqueza que se desprende de esa experiencia de fe, de ese acto de confianza. Fe y conciencia de la presencia amorosa de Dios. La vida de los hijos de Dios, en el ámbito específico de la virtud de la fe, tiene como un elemento central la oración. De alguna manera la fe y la oración se identifican, ya que la fe es la respuesta a la llamada de Dios a su revelación, y eso ya es oración. Es objeto de la fe, en particular, que Dios está presente en todas las cosas, que la Trinidad habita en el alma en gracia, que Jesucristo está en la Eucaristía. La conciencia que estamos en presencia de Dios, apoyada siempre en la fe, es más explícita en los momentos dedicados exclusivamente a la oración. Hay un bestseller que se llama La presencia de Dios. Es la obra y es la experiencia de un santo que va a cultivar mucho la presencia de Dios, porque es muy importante cultivar esa experiencia, ver en todo la presencia de Dios. En internet hay una página que ya se las voy a decir, que se llama La práctica de la presencia de Dios, la mejor regla para una vida santa. Conversaciones y cartas del hermano Lorenzo, laico carmelita del convento de París, Francia. Eso está en la página, en Asiprensa, y como les dije, se llama La práctica de la presencia de Dios. Para que ustedes lean eso que es espectacular, lo que enseña, lo que nos ayuda a cultivar y a estar en la presencia del Señor. Es un libro maravilloso, porque lo que estamos hablando es para la vida práctica. Esto que estamos diciendo es para que usted lo coloque en su vida práctica, para que vivamos la fe y para que miremos en nuestra vida la acción de Dios, que Dios está siempre con cada uno de nosotros. Fe y sacramentos. Por su propia constitución, la fe cristiana es sacramental. Esto significa, entre otras cosas, que la fe se alimenta, crece, se robustece y se manifiesta en los sacramentos. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
Todos los sacramentos son sacramentos de la fe, pues se apoyan en la fe de la Iglesia y la manifiestan. Es decir, que debemos vivir la vida sacramental con fe. Por favor, cuando comulgue, comulgue con fe. Cuando se confiese, confiésese con fe. Cuando pida la vivencia de los sacramentos, tenga espíritu de fe. La fe es clave, hermano. Hay que tener fe. Hay que cultivar la fe para poder vivir la vida sacramental. Los sacramentos suponen la fe. Fe y dones del Espíritu Santo. La fe es perfeccionada por los dones intelectuales del entendimiento, ciencia, sabiduría y consejo. Recordemos lo que decíamos en la primera clase hace 8 días. Los dones van a ayudar a vivir las virtudes teologales. Es decir, los dones están en función de las virtudes teologales. Nos ayudan a perfeccionarlas. Entonces, los dones como el entendimiento, ciencia, sabiduría y consejo van a acrecentar nuestro espíritu de fe. El don de entendimiento e inteligencia es una luz sobrenatural que hace al hombre aprender los misterios y las verdades divinas bajo la guía misma del Espíritu Santo. Lo propio del don de entendimiento es que el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos penetrar más profundamente en los misterios que Dios nos ha revelado, a los que hemos adherido por la fe. La fe perfeccionada por el don de entendimiento llega a alcanzar una vivísima intensidad y una certeza inquebrantable de las verdades reveladas. Y ahí está la experiencia de los santos. Ahí está la experiencia de Santo Tomás de Aquino. El don de ciencia nos ayuda a entender, juzgar y valorar las cosas creadas en cuanto a obras de Dios y en su relación al fin sobrenatural del hombre. Por el don de ciencia podemos captar con más claridad la relación que hay entre las realidades humanas y los planes de Dios. Advertimos de modo inmediato el sentido último que tienen los acontecimientos y las cosas del mundo y miramos las obras de Dios con la mirada de quien es su Hijo. Es decir, mirar las realidades humanas desde el plan de Dios, desde la vida de fe. Gracias al don de ciencia, contemplamos el mundo con una mirada nueva que sabe captar en cada criatura la omnipotencia, la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Y esto es muy necesario para ver en el otro el rostro de Jesús, ver en el pobre el rostro de Jesús, que ya Aparecida no lo va a decir. Y Aparecida va a repetir lo que siempre hemos dicho aquí en Latinoamérica: ver en el pobre, ver en el otro el rostro de Jesús. Pero eso solamente lo da ¿qué? El espíritu de fe. Por eso la Madre Teresa, a partir del año 73, colocaron la adoración eucarística todos los días. ¿Por qué? Porque ella decía que para trabajar con el pobre, para trabajar con el malherido, con el pequeño, con el maloliente, etcétera, etcétera, y para poder ver en el otro el rostro de Cristo, debemos tener una experiencia profunda de Dios. Y eso lo da el espíritu de oración. Entonces, por eso es la necesidad de orar. Fíjate que aquí se conjugan los dos elementos: experiencia de Dios para ver en el otro el rostro de Jesús y hacer algo por el otro. Y aquí en el fondo estoy trayendo a colación la parábola del buen samaritano, capítulo 10, 25-37. Lo vio, el samaritano lo vio. Es decir, se conmovió. Pero recuerden que la compasión tiene dos caras: afectiva y efectiva. Afectiva, ¿por qué?
porque toca mi interior, toca las entrañas de mi corazón, me sensibiliza frente al otro y efectiva porque me coloca en camino. Y esa expresión tiene mucha densidad teológica, porque esa expresión está en muchos relatos, como el relato de Abraham. Y Abraham se puso en camino y María, después del anuncio, se pone en camino y los Reyes Magos se ponen en camino después de hablar con Herodes. Pero ponerse en camino implica disponer el corazón. Entonces, cuando yo estoy con Dios, cuando tengo los sentimientos del Señor, cuando tengo experiencia de Dios, la experiencia me da dos cosas. Conmueve mi corazón, es decir, sensibiliza mi corazón frente al otro y me pone en camino, es decir, dispone mi corazón para ayudar al otro. Y todo motivado por el espíritu de fe. Por eso la necesidad de esa experiencia de Dios para poder entrar por el camino de la misericordia. Ahí conjugamos las dos dimensiones. Por un lado, la experiencia de Dios y por otro lado, el criterio de la misericordia. Por este don se nos da a conocer el verdadero valor de los seres creados en relación con Dios, para no estimar a las criaturas más de lo que valen y no poner en ellas, sino en Dios, el fin de nuestra vida. Es decir, que este don que estamos estudiando, el don de ciencia, sabe jerarquizar a los seres y sabe que Dios es nuestro Dios y está por encima de todo. Y sabe que un hombre, que una persona es más que un perro, no un perro más que una persona. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Colombia? No sé, en sus países. Que la gente en vez de tener niños, hijos, tiene perros. Y al perro, entre comillas, lo educan como si fuera un niño. Pero esas personas están rompiendo la jerarquía. Claro, a los animales hay que estimarlos, hay que digamos así, cuidarlos. Pero un ser humano está por encima de un perro por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene la dignidad por el hecho de ser creado a imagen y semejanza y está por encima de cualquier perro, de cualquier gato, etcétera, etcétera. El don de ciencia nos enseña a ponderar y a mantener equilibradamente esa relación. Pero a mucha gente se le olvida eso. Pero mucha gente que se le olvida eso, en el fondo es que no tiene una experiencia profunda de Dios, porque cuando uno tiene una experiencia profunda de Dios, uno sabe que el hombre, la mujer, está por encima de cualquier perro, de cualquier gato. El don de sabiduría hace al hombre dócil para juzgar con verdad sobre las más diversas situaciones y realidades bajo el impulso del Espíritu Santo. El sentido primordial del don de sabiduría es la contemplación amorosa de Dios. Hace que nos resulte natural y querer todo y solo lo que lleva a Dios. Nos da la inclinación amorosa a seguir lo que Él desea y por eso podemos juzgar bien las diversas situaciones y realidades con la luz del Espíritu Santo. Entonces, fijémonos cómo estos dones nos van capacitando para alimentar ese espíritu de fe. Gracias al don de sabiduría, el cristiano ve todas las cosas con los ojos de Dios. También el dolor y el sufrimiento. No los considera una desgracia, sino una manifestación del amor de su Padre, que le permite purificarse y participar de la redención uniéndose a la cruz de Cristo. Mira, las personas que piden la eutanasia, habrán excepciones, pero muchas de ellos y de ellas no han tenido una experiencia profunda de Dios. En cambio, las personas que tienen una profunda experiencia de Dios asumen su dolor, asumen su sufrimiento en señal de reparación y se unen a Cristo
y tienen una experiencia muy viva de fe, muy viva de fe. Y aquí hay un documento para que ustedes lean, el documento de Juan Pablo II, el sentido del dolor. ¿Cuál es el sentido del dolor? Ahora, el dolor no hay que buscarlo. No podemos ser masoquistas, pero cuando el dolor salga a la vera de nuestro camino, cojámoslo, apropiéndolo y sobre todo bendigamos al Señor que sabe por qué está permitiendo las cosas. Y si nosotros acogemos así el dolor, vamos a crecer en fe, el Señor nos va a purificar para nuestro beneficio y vamos a llegar a la santidad. En la historia de los santos hay una mística francesa, Martha Robin, la fundadora de el Foyer de Charité. Martha Robin es una mística francesa que vale la pena que usted la estudie y cómo ella, en medio de su sufrimiento y de su dolor, une todo al misterio de Cristo. El hermano Rafael, otro grande, monje, que era diabético, y cómo él unió su sufrimiento al misterio de Cristo, y muchos así parecidos. Por la fe conocemos las verdades morales que Dios nos ha revelado. Esas verdades, junto con otras que adquirimos por la luz natural de la razón, son muy importantes para poder elegir en cada circunstancia las acciones que debemos poner como medios para alcanzar algún fin bueno. El don de consejo perfecciona de modo especial la virtud de la prudencia, nos ayuda a apreciar y elegir en cada momento, especialmente en las decisiones importantes, la acción que más agrada a Dios, tanto en la propia vida como en la de aquellas personas a las que debamos aconsejar. Directamente iluminados por el Espíritu Santo, elegimos las acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe es conocimiento verdadero. La fe proporciona conocimiento verdadero sobre Dios, el hombre y el mundo. Junto a verdades que la razón puede llegar a conocer, incluye también otras que la superan, pues son propias del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de los seres que ha creado. Creer es conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es obrar según la verdad, es creer en la verdad. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En la fe, Dios nos revela su amor, nos transforma en sus hijos y nos da nuevos ojos para ver la realidad, los ojos mismos de Jesús. Entonces, fijémonos, ¿para qué sirve el don de la fe? Para ver la realidad con los mismos ojos de Jesús. Y de aquí se desprende una frase que la va a decir el padre Ignacio de Larrañaga, y es la siguiente: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ese debe ser un criterio de discernimiento. Cuando usted tenga que optar por algo y tenga que tomar una decisión, obviamente invoque al Espíritu Santo y pregúntese inmediatamente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa siempre debe ser la referencia. Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pero claro, para eso necesitamos ser hombres y mujeres de oración, invocar al Espíritu y necesitamos leer el Evangelio, porque es que el Evangelio nos da criterios de vida. Jesús en esta ocasión, ¿qué haría? Jesús en esta situación, ¿qué haría? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. La sabiduría sobrenatural es una participación de la visión de Dios y precisamente por ello guía al hombre en su camino terreno. Es una luz que le enseña a pensar y actuar en todo momento como hijo de Dios. La fe ilumina el sentido de toda la vida del hombre, especialmente de aquellas circunstancias y situaciones que resultan incomprensibles para la razón, como el dolor y la muerte. Lo que yo les decía, no es lo mismo enfrentar una calamidad con fe que sin fe. ¿Por qué? Porque la fe
nos da un sentido, nos ayuda a asumir la muerte y el dolor, pero desde la perspectiva creyente. Entonces, por eso la necesidad de pedir al Señor la fe para saber enfrentar los momentos difíciles con espíritu de fe. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Oiga eso, la fe todo lo ilumina. La formación de la fe. Es lógico que el que quiere amar a Dios cada vez más trate de conocerlo cada vez mejor. Y ese conocimiento que lleva al amor se adquiere profundizando en las verdades que Él nos ha revelado. Además, el deseo de conocer cada vez mejor la fe forma parte de la fe viva, de la fe a la que acompañan las obras. Por último, el deber de difundir el Evangelio a todos los hombres de todas las culturas exige la oportuna formación de la fe y en el modo de expresarla. Entonces, nos debemos formar en la fe. Y formarnos en la fe es conocer el Evangelio. Como fruto del deseo de profundizar cada vez más en las verdades de la fe, a fin de conocer más a Dios y amarlo más, nace y se desarrolla la ciencia teológica. El contenido de la fe está determinado por la revelación, tal como es recibida y enseñada por la Iglesia. En consecuencia, la Iglesia es la principal y primera formación de la fe. Por otra parte, no hay verdadera fe si no es en comunión con el magisterio de la Iglesia, si no es fiel a sus enseñanzas. El magisterio de la Iglesia tiene el objetivo de velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Entonces, por eso necesitamos de los teólogos. Pero claro, el teólogo debe ser un hombre creyente, debe ser una mujer de fe, un hombre de fe, y debe ser fiel al magisterio. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestra fe y conociendo nuestra fe, conoceremos qué dice nuestra iglesia en materia de fe y de costumbres. Confesión y custodia de la fe. Dimensión apostólica y social de la fe. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesar y difundirla. Es decir, estamos llamados a vivir la fe, primero a guardar la fe, a vivir la fe, a profesar la fe, a testimoniar la fe y a difundir la fe. Y aquí resuena una palabra muy importante para el Papa Francisco. Testimoniar. Testimoniar. Ser testigos de nuestra fe. Pero claro, para ser testigos de nuestra fe hay que tener una experiencia profunda de Dios, porque lo que ya hemos dicho, nadie puede defender y amar lo que no conoce. Estamos llamados a conocer nuestra fe para amar nuestra fe y para defender nuestra fe. El servicio y el testimonio de la fe son requeridas para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Una consecuencia de vivir coherentemente la fe es confesarla con las obras y con la palabra comunicarla. El modo habitual de confesar la fe es vivir y comportarse siempre y en cualquier circunstancia con plena naturalidad de acuerdo a la fe que se profesa. En algunas ocasiones es necesaria una confesión pública y explícita de la fe. Esta confesión de la fe toma diversas formas. Confesión pública eclesial. El cristiano en muchas ocasiones, el cristiano, por ejemplo, en la Santa Misa, realiza un acto público y externo de su fe mediante la recitación de un símbolo. Confesión pública de la fe. En ocasiones especiales, el cristiano deberá hacer un testimonio público de la fe, incluso a costa de su propia vida, como han hecho tantos mártires. Entonces, fijémonos que estamos llamados a confesar la fe. No nos debe dar pena decir que somos cristianos católicos, que confesamos la fe de nuestra iglesia. Muchas veces nos da pena
muchas veces nos escondemos, muchas veces nos quedamos callados, no decimos que somos creyentes, que somos cristianos y tenemos que confesar la fe. Y por eso no podemos aprobar propuestas que vayan contra el evangelio. Y esto aquí entra el término, el terreno político. Yo no puedo apoyar a un candidato que apoye el aborto. No lo puedo apoyar porque me estoy desdiciendo. Entonces recordemos que la fe tiene una dimensión social, hermanos. La fe no solamente es para vivir en la sacristía, tiene una dimensión social. No podemos apoyar a candidatos que vayan en contra de la vida. Nunca debemos negar la fe, ni directa ni indirectamente, porque se pone un desprecio a Dios. La dimensión social de la fe se concreta sobre todo en el apostolado, en el deber de difundir y darla a conocer, tal como nos ha mandado Jesucristo de modo explícito. Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Y pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuando os he mandado. Entonces, fijémonos la necesidad de confesar nuestra fe. El apostolado se puede realizar de múltiples modos y en todas las circunstancias de la vida. En primer lugar, el cristiano difunde la fe con su modo de vivir, realizando bien sus deberes profesionales, familiares, sociales, etc. Sobre la base de la vida adquiere autoridad moral la palabra, por la que comunicamos la fe a la persona que nos relacionamos directa e indirectamente. En la propagación de la fe tienen un especial las familias creyentes. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, eclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Por eso la importancia de la familia. La familia es el lugar por antonomasia donde se empieza a cultivar la vida de la fe. Si queremos unos hijos, unas hijas que sean creyentes, los padres deben tener un espíritu de fe, un espíritu creyente. Entonces, ustedes como padres, hay muchos padres de familia aquí en el programa, deben vivir la fe, deben dar ejemplo, deben animar a crecer en la fe, deben ser familias de oración, deben ser familias de compartir, deben inculcar las virtudes cristianas, los valores cristianos. Esa catequesis es una catequesis familiar. Y los catequistas que tienen catequesis de primera comunión, catequesis de bautismo, catequesis de confirmación, deben también hacer catequesis a la familia. Por ejemplo, a los niños que los van a bautizar, la catequesis familiar es clave. Decirle a los papás, decirle a los padrinos, decirle a la familia, si ustedes van a bautizar a este niño, a esta niña, deben vivir los valores creyentes, los valores cristianos. Ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. No nos cansemos porque está la tentación del cansancio, la tentación de decir, no vale decirle a la gente esto, no vale decirle a la gente que no haga esto, la gente entre más uno lo dice, más lo sigue haciendo. No, no nos cansemos. Recuerden que nuestra actitud es esparcir la semilla. Nuestra tarea es esparcir la semilla, evangelizar, hablar de Dios. A Dios ya le toca
hacer que esa semilla germine o no germine. Nosotros no nos preocupemos cuántos se van a convertir, cuántos van a cambiar la vida, cuántos van a profesar la fe, sino nosotros preocupémonos por lanzar la semilla, que alguna semillita tocará el corazón de alguna persona. Y a veces la persona menos, la que menos pensamos, es la que sale más tocada por una palabra de nosotros. Entonces usted no se canse, catequista, no se canse, lance la semilla, que la semilla germina porque el que la hace germinar es Dios, no nuestra fuerza. Recuerden el Salmo 126, recuerden el Evangelio de San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. Custodia y salvaguarda de la fe. Como afirma el catecismo, otro de los deberes respecto a la fe es guardarla con prudencia y vigilancia y rechazar todo lo que se oponga a ella. La fe es el inicio de la salvación humana, el fundamento de toda justificación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe, en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia a la fe como de la primera obligación. La pérdida de la fe nos separa de los medios ordinarios, de la recepción de la gracia, los sacramentos y de la capacidad de pedir los auxilios oportunos. Finalmente, la fe es un don sobrenatural y somos incapaces de recuperarla con nuestras propias fuerzas. La fe y la vida están intrínsecamente unidas y se requieren mutuamente. La fe lleva a las obras y las obras realizadas por amor a Dios nos disponen a recibir un aumento de las virtudes sobrenaturales. En muchos casos, la causa de la ruptura entre fe y vida se debe a la negligencia, es decir, a la falta de amor a las demás, al mismo tiempo que la persona va cediendo poco a poco ante el propio egoísmo, va perdiendo el interés por corresponder al amor de Dios, por la oración, por la felicidad y la salvación de las personas. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nosotros dejamos de orar, al dejar de orar, poco a poco se va perdiendo el sentido de Dios. Al perderse el sentido de Dios, significa que se está perdiendo el sentido de la fe. Por eso, hay que orar. Padre, no siento nada. Es que la oración no es sentir. La oración no es cuestión de sentimiento. La oración es una convicción que aunque no sienta, yo sé que Dios está conmigo y que me está escuchando. Y eso es lo que se llama místicamente las noches oscuras, los días oscuros, que Dios permite para purificar nuestra alma. Pero en esos momentos hay que orar. Uno de los peligros contra el verdadero amor a la verdad y por tanto contra la fe es escuchar a los falsos maestros, a personas que difunden ideas contrarias a las enseñanzas de la iglesia a través de libros, conferencias o cualquier medio de comunicación. Es decir, hay que discernir qué es lo que yo leo, con qué me debo quedar, cuáles son los criterios para leer ciertos autores. No estamos diciendo que no hay que leer nada, pero cuando se lea hay que tener criterios y hay que saber qué me conviene a mí y qué no me conviene. Y por lo tanto hay que educar al público, sobre todo a los pequeños, cuáles deben ser, en primer lugar, las lecturas que hay que alimentar, como la vida de los santos, como la lectura del Evangelio, como las cosas del magisterio, e irlos educando para que la gente tenga un sano equilibrio y tome el discernimiento como el elemento de saber escoger lo que le conviene a uno y lo que no le conviene. Los pastores de la iglesia deben custodiar el depósito de la fe y responder al derecho que tienen los fieles de ser guiados por el camino de la sana doctrina. Como los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, es muy importante que se informen bien sobre la educación religiosa y moral que esos están recibiendo, incluso aunque el centro de enseñanza al que acuden haya gozado de una larga tradición católica. Pecados contra la fe.
el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu. Aquí debemos saber que el Espíritu Santo asiste al magisterio de la Iglesia, asiste al Papa, y en materia de fe, pues la Iglesia no se equivoca. Y en este caso, es bueno primero conocer qué dice el catecismo, que es donde está condensada la doctrina de la Iglesia, y es la que nos ayuda a salir de dudas. Entonces, debemos también tener confianza de que los que nos enseñan esto son personas formadas y son personas que están también llenas de la fuerza del Espíritu, muchos de ellos. Los que hacen el catecismo, los que desarrollaron el catecismo, todos son grandes teólogos. Y uno lo ve cuando, por ejemplo, la iglesia en Latinoamérica cita las conferencias como Aparecida, Santo Domingo, Puebla, Medellín. La iglesia, antes de reunirse en asamblea, llama a los peritos, es decir, a los que conocen los campos de la teología, la liturgia, la espiritualidad, la Biblia, etcétera, etcétera, y ellos elaboran los documentos de la iglesia. Es gente especializada, no es cualquier persona que se le ocurre escribir esto y aquello. Y eso pasa por filtros, por varios filtros. Así como fue el proceso del Vaticano II, fue un proceso donde poco a poco los documentos van pasando por filtros, se van purificando y se va expresando lo que la iglesia quiere decir en materia de fe y en materia de costumbres. Entonces, en esa medida, cuando tengamos alguna duda, pues tenemos los libros donde podemos recurrir, como el Catecismo de la Iglesia, que es nuestro primer, digámoslo así, medio, y obviamente la Sagrada Escritura. Y hoy, ustedes lo saben muy bien, en las páginas por internet hay muy buena documentación. Está, por ejemplo, así prensa. Ahí usted puede buscar lo que necesite y ahí le va a aclarar la duda de fe. Es importante tener en cuenta que la duda de fe no es la mera dificultad de aceptar una verdad que nos supera, sino la puesta en duda de la veracidad o sabiduría de Dios que la fe formalmente supone. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Por ejemplo, querer negar algún dogma mariano y quedarse allí y negarlo y negarlo y negarlo, pues puede estar rayando en herejía. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, es renegar ya de toda la fe. Hay un caso en la antigüedad, Juliano el Apóstata, que reniega de la fe. El cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. El fideísmo en sentido propio es una postura herética que como reacción al racionalismo se hizo especialmente presente en el siglo XIX. Es quedarse solamente en la fe sin tener en cuenta la razón. Consiste en negar que la razón sea capaz de llegar a verdades ciertas, especialmente en todos los temas que hacen referencia a Dios y al hombre como criatura. El feudismo ha sido reprobado diversas veces por el magisterio de la Iglesia. Bueno, hemos dado culminación a este capítulo de la fe. Para dentro de 8 días entraremos en el capítulo de la virtud de la esperanza. Muchas gracias. Yo les voy a pedir de pronto ¿a quién? A Patricia y Hernán, que si oran el Rosario de la Misericordia, porque yo venía de otra conferencia a las 8 de la mañana
Ya llevo 2 conferencias con esta, entonces mi voz está muy cansada. Entonces, a ver si ustedes me pueden colaborar con el Rosario de la Misericordia, que como sabemos, eh, hace parte de nuestro programa. Recuerden esta semana de estar atentos a recibir los documentos. Mandamos unos buenos libros, también esos apuntes para que estudien, para que sigan profundizando. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Sigan trayendo más gente. Recuerden que este es un espacio gratuito. Aquí no cobramos a nadie nada, sino queremos promover y propagar la fe de la iglesia. Y esa es la idea. Entonces, ojalá traigan más personas, comunidades religiosas, comunidades de laicos, catequistas que se quieran formar. Y lo único que pedimos es que sigan orando por este espacio. Muchas gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío.
sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Dios de misericordia y el perdón, ten compasión de nosotros. Tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Llénanos de ti, destruye nuestra maldad con tu pureza, fortalece nuestras debilidades con tu gracia, transfórmanos con tu poder. Tú no puedes transformarnos sin nuestra voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te entregamos nuestra voluntad, transfórmanos ahora y aquí, Dios y Señor nuestro. Falleciste, Jesús, pero el manantial de vida brotó para las almas. Abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y peligro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.